Aquella tarde, todo mi cuerpo temblaba cuando crucé la puerta de la sacristía. El padre me miró con esos ojos hundidos que parecían atravesar mi alma. Cerró la puerta tras de nosotros y se acercó lentamente. Sentí su aliento cálido rozando mi cuello, sus manos grandes apretando con firmeza mis hombros. Fue entonces cuando susurré con una voz casi extinguida: por detrás no, por favor, padre. Han pasado 50 años desde aquel instante, y aún me despierto en mitad de la noche oyendo esas 3 sílabas que cambiaron el rumbo de mi vida para siempre. Por detrás no, tan simple, tan pequeño, y sin embargo tan pesado como una cruz que nunca he dejado de cargar. Sé lo que estarán pensando ahora. ¿Qué ocurrió en aquella sacristía? ¿Qué pretendía aquel hombre de sotana conmigo? ¿Por qué una joven de 19 años, llena de fe y sueños, tuvo que suplicar de esa manera? La verdad es que nadie en mi familia conoce esta historia. Ni mis hijos, ni mis nietos. La he guardado dentro de mí como quien guarda una herida que nunca cicatriza del todo. Hay heridas que parecen dormidas, pero de repente se abren y sangran sin aviso. Y hoy, con casi 70 años sobre mis espaldas y más arrugas de las que puedo contar, he decidido hablar. No lo hago por mí, ese tren ya partió hace mucho tiempo. Lo hago por todas las demás que, como yo, alguna vez dijeron no, y nadie las escuchó. Todo comenzó en 1972, en un pueblito tan pequeño que ni aparecía en los mapas. Yo acababa de ingresar al convento, con esa certeza luminosa que solo los jóvenes conocen. Quería servir a Dios, entregar mi vida a algo más grande que yo misma. Recuerdo las lágrimas de mi familia cuando me cortaron el cabello y me vistieron con el hábito por primera vez. Decían que era demasiado bonita para esconderme del mundo. Pero yo no me estaba escondiendo, creía que, al elegir ese camino, me estaba encontrando. El padre Augusto llegó apenas 2 meses después que yo. Venía a reemplazar al anciano padre Antonio, que había muerto plácidamente en su cama después de servir a la parroquia por casi 40 años. La diferencia entre ambos era abismal. Mientras el padre Antonio era encorvado, silencioso, con manos temblorosas al sostener el cáliz, el padre Augusto era alto, fuerte, con una voz tan potente que hacía vibrar las paredes de la iglesia. Pronto las beatas del pueblo se rindieron a su carisma. Un santo hombre, murmuraban, una bendición para nuestra comunidad. Las novicias más jóvenes susurraban y reían a su paso. Todas, menos yo. Desde el primer día, algo en él me provocó un escalofrío inexplicable, y fue así como, en aquella tarde de junio, me pidió que lo ayudara a ordenar los ornamentos para la misa del día siguiente. Solos, en la sacristía. Fue allí donde pronuncié aquellas palabras que aún me persiguen. Lo que ocurrió después, esa es una verdad amarga que debe ser contada poco a poco, como un vino oscuro imposible de tragar de un solo sorbo. Recuerdo aquel día como si fuera hoy. El olor a cera y a incienso impregnaba el aire, los cantos gregorianos resonaban en los muros de piedra y el peso del velo sobre mi cabeza me envolvía como un signo de entrega. Sentí una paz tan grande, tan completa, que por un instante creí haber llegado, por fin, al hogar que siempre había buscado. Las primeras semanas fueron de adaptación. Despertar a las 5 de la mañana para los rezos de maitines, guardar silencio durante gran parte del día, trabajar en los huertos y en la cocina del convento. Mis manos, que nunca habían conocido el trabajo duro, pronto se llenaron de callos. Pero era un dolor dulce, un dolor que tenía sentido, que era casi una oración en sí mismo. El convento se alzaba a pocos metros de la iglesia matriz, una construcción colonial con paredes gruesas que mantenían el interior fresco incluso en los días más ardientes. El altar, de madera tallada, estaba adornado con ángeles barrocos de mejillas redondas y ojos almendrados. Desde lo alto, Cristo crucificado nos miraba con una expresión cambiante, a veces dolorosa, otras llena de comprensión, según la luz que lo bañara. Fue en esa iglesia donde conocí al padre Antonio, un anciano de casi 80 años, encorvado por el tiempo, con manos temblorosas al elevar el cáliz en la consagración. Sus ojos eran bondadosos y su memoria, cada vez más frágil. En ocasiones, en medio de la misa, se perdía en un silencio incierto y necesitaba que la Madre Superiora lo guiara suavemente. Todos lo querían. Amaban su sencillez, su humildad sincera, su paciencia infinita para escuchar confesiones. A pesar de sus propios dolores y limitaciones, seguía visitando a los enfermos, llevando consuelo donde podía. Las beatas lo llamaban un santo en vida, y yo lo creía también. La primera semana de junio de 1972, el padre Antonio no se presentó a la misa matutina.
Lo encontraron en su cama, las manos cruzadas sobre el pecho, el rosario enredado entre los dedos. Se había marchado en el sueño, sin sufrimiento. Una bella muerte para una vida bella, decían todos, su funeral fue el más grande que nuestro pequeño pueblo había visto jamás. Llegaron personas de todas partes para despedirse. Yo lloré como si hubiera perdido a un abuelo. Y en cierto modo así lo sentía, un guía espiritual, un refugio seguro en mi nueva vida. Una semana después llegó el nuevo párroco. El padre Augusto tenía 35 años, hombros anchos, manos firmes y una voz poderosa que llenaba la iglesia sin necesidad de micrófono. Nada en él temblaba, nada parecía frágil. Sus homilías eran fuego, intensas, ardientes, llenas de pasión. Pronto las beatas se rindieron a su carisma. Un hombre de Dios moderno, un soplo de renovación, murmuraban. Incluso la Madre Superiora parecía encantada con aquel sacerdote vigoroso. Las novicias más jóvenes reían entre susurros cuando lo veían pasar. Todas, menos yo. Desde el primer momento, desde la primera mirada, algo en él me hizo estremecer, como un presentimiento frío que me recorría la espalda en una casa desierta. Intenté apartar esos pensamientos. ¿Quién era yo para juzgar a un hombre consagrado a Dios? Me reproché en silencio, pedí perdón en mis oraciones y hasta me culpé de orgullo. Pero los días pasaban y el padre Augusto se acercaba cada vez más al convento. Al principio venía por deber religioso, luego, con pretexto de orientación espiritual. Traía siempre nuevas palabras, nuevas ideas, un discurso sobre una iglesia más libre, más íntima. Hasta que, una tarde, me llamó en privado a la sacristía. Y allí, en aquel lugar sagrado, sentí que todo comenzaba a cambiar. Allí, con la voz temblorosa y el corazón desbocado, tuve que decir, por detrás no, por favor, padre. Por detrás no, por favor. Esas palabras siguen resonando en mi memoria, pero esa parte de la historia aún tardará en contarse. Lo que vino antes fue un tejido de miradas, silencios y gestos que, poco a poco, comenzaron a corroer la paz que yo había encontrado en el convento. El padre Augusto no tardó en mostrar un interés peculiar por nuestra comunidad. Apenas en su primera semana, ya aparecía en el convento más de lo que exigían sus deberes. Decía que eran visitas pastorales, pero caminaba por los corredores silenciosos como si aquel espacio también le perteneciera. Le gustaba hablar con las novicias más jóvenes. Siempre sonreía, pero había en ese gesto algo que yo no lograba descifrar, una sombra escondida tras la máscara del sacerdote carismático. Una mañana de jueves, mientras arreglaba las flores del altar, sentí su presencia antes de verlo. Un escalofrío me recorrió la espalda, y mis dedos se congelaron alrededor de un lirio blanco. Me giré y allí estaba él, de pie en la entrada de la nave, observándome. Hermana María Aparecida, dijo, su voz resonando en la iglesia vacía, qué dicha encontrarla sola. Bajé los ojos, como nos habían enseñado a hacer ante un sacerdote. Buenos días, padre Augusto, respondí. Se acercó con pasos lentos, deliberados. Sus botas producían un eco rítmico sobre las losas de piedra, como si cada sonido marcara las pulsaciones aceleradas de mi corazón. La he estado observando, continuó, ahora tan cerca que pude oler su colonia, demasiado fuerte para un hombre de iglesia, notas de sándalo y almizcle. Usted es diferente de las demás. Seguí con la cabeza inclinada, pero sentí su mirada recorrerme, como si pudiera atravesar el hábito grueso que cubría mi cuerpo. Diferente como, padre, logré preguntar, mi voz más débil de lo que pretendía. Tiene una luz especial, respondió, alzando su mano para levantarme el mentón y obligarme a mirarlo. Una sensibilidad que las otras no poseen. Dios marca a algunos de sus hijos de manera única. Sentí mis mejillas arder bajo su toque. Ningún hombre me había tocado de esa forma, ni siquiera mi propio padre. En la vida religiosa que había escogido, el contacto físico era raro y siempre formal. Es muy amable, padre, murmuré, retrocediendo un paso y volviendo mi atención a las flores. Pero él no pareció captar, o no quiso captar, mi incomodidad. En los días siguientes, comenzó a buscarme con más frecuencia. Me llamaba a su despacho en la casa parroquial para conversaciones espirituales. Al principio hablaba de teología, de santos, de la historia de la Iglesia. Pero poco a poco fue desviando las charlas hacia temas más personales. ¿Ha sentido alguna vez el llamado de la carne, hermana María Aparecida? Me preguntó una tarde,
con un crucifijo enorme colgado detrás de su escritorio. La pregunta me heló el estómago. Como dice, padre, tartamudeé. Él sonrió con ese gesto extraño que nunca alcanzaba sus ojos. La tentación. Todos la sentimos. Incluso Jesús fue tentado en el desierto. No hay vergüenza en ello. Yo permanecí en silencio, mis manos apretando el rosario escondido en el bolsillo del hábito. Él se inclinó hacia adelante. Lo importante es cómo manejamos esa fuerza. Algunos la reprimen. Otros la transforman en algo más alto. Eso es lo que quiero enseñarle. Sus palabras sonaban sagradas, pero entre líneas había un veneno sutil, como agua clara donde flota una fina película de aceite. La verdadera unión con Dios pasa por el cuerpo, concluyó. Los grandes místicos lo sabían. Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, ellos describieron éxtasis que rozaban lo físico. Asterisco mientras hablaba, caminaba a mi alrededor, siempre en movimiento, como un depredador que mide la distancia con su presa. Yo permanecía sentada, rígida, los ojos fijos en la cruz que colgaba frente a mí. No entiendo bien lo que quiere decir, padre, respondí con la garganta seca. Se detuvo detrás de mí. Sentí sus manos posarse sobre mis hombros. Un contacto. Que debía ser pastoral, pero que encendió alarmas en todo mi cuerpo. Quiero ayudarla a experimentar a Dios de una forma más profunda, susurró, inclinándose hasta que su respiración caliente rozó mi nuca. Existen ejercicios espirituales que pocos conocen, prácticas antiguas que nos acercan al divino. Me levanté de golpe, apartándome de él. Debo volver al convento, padre. La Madre Superiora me espera para el rosario. Era mentira, pero él no necesitaba saberlo. Aquella noche no pude dormir. Sus palabras, su mirada, su toque, giraban en mi cabeza como un carrusel descontrolado. Por primera vez desde mi ingreso, dudé de mi decisión. No de mi vocación, esa certeza aún ardía en mí, pero sí de mi presencia en aquel lugar. Bajo la influencia de ese hombre, durante las semanas siguientes intenté evitarlo sin hacerlo evidente. Inventaba tareas, me mantenía siempre cerca de otras hermanas, jamás a solas. Pero era difícil. Él era persistente, astuto, sabía crear situaciones en las que terminábamos aislados aunque fuera por minutos, y entonces comenzaron los sueños. Tan vívidos que despertaba con el corazón desbocado, la piel cubierta de sudor, la garganta seca como si hubiera gritado toda la noche. Eran sueños que aún me sonrojan al recordarlos, aunque nunca se cumplieron en la vigilia. En todos ellos, cuando el peligro parecía inminente, lograba articular las palabras que me devolvían la conciencia. Por detrás no, por favor. Como si esa frase fuera un talismán, una oración secreta capaz de protegerme de algo que mi cuerpo comprendía, aunque mi mente inocente no alcanzara a nombrar. Los sueños se intensificaron con el paso de las semanas. No eran como los sueños comunes que se desvanecen con la luz del amanecer. Eran visiones. Comenzaban siempre igual, yo rezaba sola ante el altar, rodeada de un silencio absoluto. Ni el crujido de la madera ni el murmullo del viento. Solo yo, el crucifijo, y la luz coloreada de los vitrales. De pronto sentía una presencia detrás de mí. No hacía falta girarme para saber quién era, ese perfume denso de sándalo y almizcle, esa respiración pesada. María Aparecida. Me llamaba, su voz resonando en las piedras. Ven, tengo algo que mostrarte. Me levantaba como tirada por hilos invisibles, obedeciendo aunque mi mente rogara quedarse. Algunos sueños me llevaban por un corredor estrecho que no existía. En la iglesia real, cada vez más oscuro. Otras veces descendía por una escalera en espiral interminable, como hacia las entrañas de la tierra. Y siempre la luz se apagaba, cada paso me alejaba no solo del altar, sino de la presencia misma de Dios. En el más perturbador de todos, se detuvo ante una puerta de madera marcada con símbolos extraños, paganos, que helaron mi sangre. Aquí, dijo, la mano sobre el picaporte. Aquí conocerás una nueva forma de devoción. Y al abrirse, lo único que vi fue oscuridad. Una oscuridad viva, palpitante, que respiraba. Y oí sonidos que no puedo describir sin que mis manos tiemblen al recordarlos. Fue entonces cuando mi voz brotó, arrancada desde el fondo del alma. Por detrás no, por favor. En ese instante siempre despertaba de un salto, como si hubiera caído desde una gran altura. El corazón me golpeaba tan fuerte que dolía en el pecho. La camisola estaba empapada de sudor.
El rosario, apretado entre mis dedos, dejaba marcas rojas en la palma de mi mano. Empecé a temer el sueño, a hacer todo lo posible por mantenerme despierta, rezaba el rosario entero varias veces, leía las escrituras hasta que las letras se mezclaban ante mis ojos cansados. A veces me pellizcaba los brazos cuando los párpados pesaban demasiado. Pero el cansancio siempre vencía, y los sueños volvían más intensos, más oscuros. Una noche, víspera de San Juan, escuchábamos a lo lejos los fuegos artificiales de la fiesta en el pueblo. Aquella vez el sueño fue distinto. No me llevaba a los fondos de la iglesia. Se acercaba por detrás mientras yo estaba arrodillada en oración, sentía sus manos sobre mis hombros, descendiendo lentamente por mis brazos. Su respiración golpeaba mi nuca. Dios la ha elegido, susurraba en mi oído, para una misión especial, una entrega completa. Entonces pronunciaba palabras que aún hoy me cuesta repetir, y mi cuerpo entero se helaba, sus manos se deslizaban hacia mi cintura, tirándome hacia él. No resista, murmuraba. Esto también es sagrado, a su manera. Y otra vez, como un conjuro, mi boca encontraba las palabras, por detrás no, por favor. Desperté llorando, pero no eran los sollozos convulsos de otras noches. Esta vez eran lágrimas silenciosas, que corrían sin cesar. Porque por primera vez comprendí lo que esos sueños intentaban decirme, lo que mi espíritu ya sabía aunque mi mente inocente se negara a aceptar. A la mañana siguiente, durante el desayuno, la hermana Lucía, que dormía en la celda contigua, me miró con preocupación. ¿Está enferma?, preguntó. Anoche gritaba en sueños. Decía, no, varias veces, y mencionó al padre. Sentí mi rostro arder de vergüenza, las otras novicias dejaron de comer, todas con la vista fija en mí. Tragué saliva. Un nudo en la garganta. No me acuerdo, mentí, levantándome de golpe. Con su permiso, necesito ir a la capilla. Corrí por los pasillos sin rumbo hasta llegar al pequeño jardín interior. Allí, entre hierbas medicinales y flores del altar, me senté en un banco de piedra intentando calmar mi respiración. ¿Qué estaba sucediendo conmigo? ¿Eran esos sueños un producto de una mente perturbada, o señales divinas para advertirme? Recordé lo que decía mi abuela, sueño malo que se repite es recado del cielo. O ya pasó y quedó atrapado en el alma, o va a pasar, y el ángel avisa. Me estremecí. No lo sabía entonces, pero pronto tendría que pronunciar esas mismas palabras en la vida real. Y lo que ocurriría después cambiaría mi destino para siempre. El día amaneció gris, cubierto por una niebla baja que envolvía el convento y la iglesia como un manto fantasmal. Era miércoles, lo recuerdo bien, día de San Mateo en el calendario litúrgico. Me levanté antes de que sonara la campana. Ya casi no podía dormir, hice mis oraciones junto a la cama estrecha, pidiendo a Dios discernimiento. Rogaba que alejara esos sueños, que me mostrara si eran apenas fantasías de una mente fatigada o advertencias que debía tomar en serio. Durante el desayuno no probé bocado. El atol de avena, que siempre me había gustado, se me pegaba a la boca como si fuera pegamento. Las otras novicias murmuraban en voz baja, lanzándome miradas rápidas. Sin duda aún comentaban mis gritos nocturnos. Entonces apareció la hermana Gertrudis, la más anciana. Rara vez bajaba al refectorio, prefería comer sola en su celda. Pero aquel día vino directo hacia mí, arrastrando los pies. María Aparecida, dijo con voz temblorosa. El padre Augusto quiere verla ahora mismo en la iglesia. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué desea de mí, hermana? Ella encogió los hombros, no lo sé. Solo pidió que fuese con urgencia. Me levanté con las piernas de trapo. Todas las conversaciones se apagaron, todos los ojos me siguieron. Caminé como quien avanza hacia su propia ejecución, el trayecto al templo nunca me pareció tan largo. La niebla se había espesado, apenas distinguía el camino frente a mí. Cuando entré, el lugar estaba vacío, iluminado por la luz mortecina que caía de las vidrieras. Las velas del altar ardían, parpadeando en la penumbra. Padre Augusto. Llamé, la voz resonando en las paredes de piedra. Nadie respondió. Me arrodillé, hice la señal de la cruz. Tal vez estaba en la sacristía, pensé. Entonces, detrás de mí, sonó su voz. María Aparecida. Giré bruscamente. Allí estaba.
Él, en la puerta lateral que conducía al fondo del terreno. Llevaba sotana negra pero sin la gola clerical. El cabello revuelto, como si lo hubiera pasado una y otra vez entre sus manos. Sonrió, pero no con los ojos. Necesito su ayuda, dijo, extendió la mano. Venga conmigo. Hay un lugar especial detrás de la iglesia. Una capilla escondida. Una Virgen de los Dolores que llora lágrimas verdaderas. Quiero que oremos. Allí, solo nosotros. Eran las mismas palabras de mi sueño. Palabra por palabra, mis pies no se movieron. El corazón me golpeaba en la garganta. Por detrás, no, por favor. Lo dije primero en un hilo de voz, luego con más firmeza. Su rostro se endureció, como si nadie jamás le hubiera negado nada. Intenté explicar, me siento mal, necesito volver al convento. Él me observó largamente, hasta que su expresión se suavizó en una sonrisa demasiado dulce. Otro día, entonces. Hice una reverencia torpe y caminé hacia la puerta principal, sin darle la espalda. Cuando la alcancé, corrí. Corrí bajo la niebla, de vuelta al convento, con el corazón desbocado, cerré mi celda y caí de rodillas junto a la cama. Temblaba de pies a cabeza, sin saber si había rechazado una experiencia divina o escapado de algo sin nombre. Solo sabía que las palabras de mis sueños habían sido pronunciadas, y que algo había cambiado para siempre. La tormenta estalló esa noche con furia. Rayos iluminaban mi cuarto a cada instante, seguidos por truenos que hacían vibrar los muros. La lluvia golpeaba la ventana como si quisiera entrar a la fuerza. No pude dormir, cerca de la medianoche, cuando la tormenta estaba en su punto más alto, el sonido del campanario rasgó el aire. No era el toque solemne de la misa, sino un repicar frenético, desesperado, la señal de emergencia. Corrí al pasillo, donde ya se reunían otras novicias en camisones blancos, rostros pálidos. De miedo. ¿Qué pasa?, preguntó la hermana Lucía, sujetando mi brazo. La Madre Superiora apareció con un chal sobre los hombros. Quédense aquí, ordenó. Pero ninguna obedeció. La seguimos en tropel, un grupo de figuras blancas bajo la lluvia, como fantasmas moviéndose en la tormenta. El viento cortaba la piel, el agua nos calaba hasta los huesos. Y al acercarnos a la iglesia lo que vimos esa noche jamás lo olvidaré mientras viva. La parte trasera de la iglesia, donde se encontraba la pequeña capilla que el padre Augusto quería mostrarme, se había desplomado por completo. Piedras centenarias esparcidas por el suelo como juguetes, vigas partidas como palillos, y una nube de polvo mezclada con la lluvia, formando una neblina espectral sobre los escombros. ¿Y la campana? ¿Quién la hacía sonar con tanta desesperación? Era el propio padre Augusto. Estaba cubierto de polvo, la sotana rasgada en varios lugares. Un corte en la frente sangrando a borbotones. Tiraba de la cuerda con furia, gritando, gracias a Dios, gracias a Dios. Al vernos, soltó la campana y avanzó tambaleante hacia nosotras. Ha ocurrido un milagro, dijo, jadeando. La Madre Superiora lo sostuvo y lo hizo sentar bajo el alero, protegidos de la lluvia. ¿Qué pasó, padre?, preguntó limpiando su herida. Yo estaba allí, señaló los escombros. Rezaba cuando escuché un lamento en las paredes. Corrí y en segundos todo se vino abajo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Si yo hubiese aceptado su invitación, ¿había alguien más dentro?, insistió la madre. Él negó con la cabeza. No, iba a llevar a una novicia hoy, pero ella. Su voz se quebró y por primera vez sus ojos buscaron los míos con sinceridad. Ella se negó. Gracias a Dios, se negó. Sentí que las piernas me flaqueaban. La hermana Lucía me sostuvo del brazo. Estás blanca como la cera, susurró. Yo no podía apartar la mirada de los restos, del lugar que habría sido mi tumba si no fuera por los sueños, por esas palabras que brotaron de mí. Atrás, no, por favor. La confusión reinó durante horas. Hombres del pueblo llegaron con cuerdas y herramientas, removiendo piedras, evaluando los daños. No había más víctimas. La capilla había sido construida sobre terreno inestable, las lluvias y la tormenta habían provocado el colapso. Al amanecer, observé de lejos al padre Augusto hablar con los trabajadores. Su rostro había cambiado. La arrogancia de siempre había desaparecido, sustituida por una expresión humilde. Al notar mi mirada, se acercó. Instintivamente,
retrocedí. Hermana María Aparecida, dijo en voz baja. Usted me salvó. ¿La vida? Me quedé perpleja. ¿Yo? ¿Cómo? Él bajó los ojos. Si hubiese aceptado mi invitación, habríamos estado juntos allí dentro. Ninguno de los dos habría salido con vida. Me miró con mezcla de temor y reverencia. ¿Cómo? ¿Supo que no debía ir? Quise explicarle los sueños, el presentimiento, pero solo dije, lo sentí. Él asintió lentamente. Dios habla de maneras misteriosas. Usted tiene un don. Se persignó y se alejó, dejándome frente a lo que pudo ser mi sepulcro. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. Sin pesadillas. El peso había desaparecido. Comprendí que aquellas palabras que me atormentaban no eran un delirio, sino un aviso. ¿De la muerte? ¿Del Padre? ¿De ambos? Nunca lo sabría. Con certeza, los días siguientes, el convento quedó sumido en un silencio extraño, como si todas meditáramos sobre lo que pudo haber ocurrido. La historia del milagro se extendió por el pueblo, la salvación del sacerdote, el derrumbe total, la tormenta descomunal, pero había otra historia, una que casi nadie conocía, la mía. Los sueños, las voces, la negativa que me había salvado a mí y a él. 3 días después, la Madre Superiora me llamó a su despacho. Entre sus manos, un rosario entrelazado. El padre Augusto me contó que usted se negó a acompañarlo. Que pronunció unas palabras específicas, atrás, no, por favor. ¿Es cierto? Asentí en silencio, el rostro ardiendo. La madre me observó con gravedad. La hermana Lucía también me dijo que grita esas palabras en sueños. ¿Por qué no me lo contó? No sabía qué significaban. Pensé que tal vez era mi imaginación. O peor, una tentación contra un hombre de Dios. La madre suspiró, el peso de los años en su voz. La Iglesia reconoce que Dios puede hablar por medio de sueños. Y en los últimos días, dice él. Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Levanté la mirada, atónita. No esperaba comprensión, mucho menos una cita bíblica. Ella abrió un pequeño libro de cuero, lo colocó sobre la mesa y empezó a leer, asterisco. La Madre Superiora cerró el libro con suavidad. Santa Teresa de Ávila escribió, a ciertas almas, Dios les concede el don de la premonición, no para que se enorgullezcan, sino para que puedan servir como instrumentos de su voluntad, protegiendo a quienes deben ser protegidos, guiando a quienes necesitan ser guiados. Luego alzó la mirada hacia mí, sus ojos serenos como el mar en calma. Usted salvó 2 vidas ese día, María Aparecida, la suya y la del Padre Augusto. No importa si fue a través de sueños proféticos o de pura intuición espiritual. Lo que importa es que escuchó la voz en su corazón, las lágrimas que había contenido durante días brotaron silenciosas. No eran de miedo ni de tristeza, sino de alivio. De gratitud por haber sido comprendida. En las semanas siguientes, la Madre me liberó de muchas tareas para que pudiera retirarme en oración. No en la iglesia, que seguía parcialmente cerrada, sino en la capilla del convento, más pequeña y recogida. Allí, sola frente al altar, repasaba todo, los sueños, la extraña repulsión que me provocaba el padre Augusto, las palabras que se repetían en mi mente, atrás. No, por favor, ¿eran solo un aviso del derrumbe? ¿O había algo más? ¿Algo relacionado con las intenciones del propio padre? Nunca tendría la certeza. Quizá el misterio era parte de la enseñanza, confiar en esa voz interior que nos habla cuando la razón no basta, y si la hubiera ignorado. La imagen del techo desplomándose sobre nosotros me perseguía. Polvo asfixiante, vigas como lanzas, piedras aplastando la carne. Una muerte lenta, terrible. Y todo evitado por 3 palabras. En mis oraciones agradecí a Dios, a los santos, a los ángeles. Agradecí incluso el miedo, porque fue el miedo lo que me salvó. El padre Augusto también había cambiado. Su arrogancia había dado paso a una humildad que nunca le conocí. Sus homilías eran más sobrias, más profundas. Hablaba de cómo Dios puede usar a cualquiera como instrumento de su voluntad, incluso a una joven novicia. Nunca volvió a pedirme encuentros privados. Nunca me llamó a lugares apartados. Me trataba con respeto distante, casi reverente,
como si temiera que yo pudiera ver dentro de él. Y si realmente podía, 3 semanas después del derrumbe, los rumores empezaron a circular por el pueblo. Primero en murmullos, luego en conversaciones abiertas, en la misa dominical, en la fila de la tienda, en la peluquería de doña Lourdes, estaba en la huerta del convento, recogiendo tomates, cuando escuché por primera vez. La hermana Conseicao decía en voz baja a la hermana Bernadette: «¿Dicen que no fue la primera vez, que ya había llevado a otras muchachas allí, a la capilla?», preguntó Bernadette, incrédula. Sí. Jóvenes de la ciudad. Les hablaba de una imagen milagrosa. El tomate se me resbaló de las manos. El golpe blando contra la tierra hizo que ambas se giraran, sobresaltadas. «María Aparecida», exclamó Conseicao, nerviosa. «No te vimos allí». Me agaché a recoger el fruto, ocultando el rostro. «Acabo de llegar», mentí. Ellas intercambiaron una mirada incómoda y se marcharon enseguida. Pero sus palabras me persiguieron toda la semana. ¿Otras muchachas? ¿Qué buscaba el padre Augusto en aquella capilla condenada, días después, mientras distribuíamos cestas de alimentos? A los pobres, se acercó una joven de unos 17 años. Tenía los ojos grandes, asustados, y el cabello recogido en una trenza desordenada. ¿Es usted la hermana María Aparecida?, me preguntó tímida. Sí, respondí, entregándole una cesta. ¿En qué puedo ayudarte?, ella miró alrededor, asegurándose de que nadie nos escuchaba. Bajó la voz: «¿Es verdad que usted tuvo un sueño sobre la capilla?». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Quién te dijo eso?». «Todos lo comentan. Dicen que usted supo lo que iba a pasar, por eso no fue con él». La miré sin saber qué contestar. Eso debía haber quedado entre Dios, la Madre Superiora y yo. Como había llegado a los labios de todos: «Por favor», insistió, con lágrimas contenidas. «Necesito saberlo». Había en su mirada algo más que curiosidad, un ruego desesperado, una herida escondida. Al fin asentí. «Sí. Soñé». Fue un aviso. Ella cerró los ojos un instante, como si mis palabras le devolvieran aire a sus pulmones. Al abrirlos, vi en ellos alivio, pero también una tristeza honda. «Él me invitó una vez», susurró. «Dijo que quería mostrarme una virgen que lloraba lágrimas verdaderas». Mi corazón se desbocó, las mismas palabras, la misma invitación. «¿Fuiste?», pregunté, temiendo la respuesta. Ella negó con la cabeza. «No tuve valor. No sé por qué. Pero algo dentro de mí me decía que no estaba bien, que había algo extraño. Entonces inventé una excusa. Dije que mi madre me esperaba en casa». Exhalé el aire que ni siquiera había notado que retenía. «Hiciste bien en escuchar a tu corazón, pero no fui la única», continuó ella. «Hubo otras muchachas, algunas sí aceptaron». «¿Y qué pasó con ellas?», pregunté, incapaz de contener mi curiosidad. Se encogió de hombros. «No lo sé. Ellas no hablan de eso, pero después nunca volvieron a la iglesia. Y cuando veían al padre en la calle, cambiaban de acera». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Qué significaba aquello? ¿Qué estaba sucediendo realmente en aquella capilla antes del derrumbe? ¿Por qué me lo cuentas ahora?, pregunté. La joven bajó los ojos, con un suspiro tembloroso, porque cuando escuché sobre sus sueños, sobre su presentimiento, sentí que no estaba loca. Que ese miedo que sentí, esa voz dentro de mí que decía: «No vayas», no era solo imaginación. Era algo real. Tal vez divino. La comprendí con una claridad que me conmovió. Esa sensación de alivio, de validación, de no estar sola en los propios miedos y corazonadas. «Gracias por confiar en mí», le dije, apoyando suavemente mi mano en su hombro. «Y recuerda, hiciste lo correcto al escuchar tu corazón. A veces Dios nos habla de las maneras más inesperadas». Ella sonrió, una sonrisa tímida pero genuina, y se marchó con su cesta de alimentos. Me quedé allí, mirándola alejarse, con 1000 pensamientos girando en mi mente. En los meses que siguieron, escuché otras historias parecidas. Jóvenes invitadas a la capilla misteriosa. Algunas rechazaron, guiadas por un presentimiento inexplicable. Otras aceptaron, y luego guardaron un silencio inquietante, y poco a poco fueron surgiendo detalles adicionales: el hecho de que la capilla estaba condenada hacía años. Que el padre Antonio, el anterior párroco, había prohibido explícitamente el uso de aquel lugar. Que las grietas en las paredes eran visibles para cualquiera, pero ignoradas por el padre Augusto en su insistencia de llevar allí, siempre,
A muchachas jóvenes, nunca supe con certeza qué sucedía dentro de aquella capilla antes del derrumbe. Nunca sabré si mis sueños fueron simplemente una advertencia sobre el peligro estructural o si había algo más oscuro detrás de las intenciones del padre Augusto. Lo que sé es que, después del incidente, él nunca volvió a ser el mismo. Se volvió callado, introspectivo, casi temeroso. Sus homilías perdieron el tono teatral. Y, lo más significativo, nunca más volvió a invitar a ninguna joven a conversaciones privadas. Quizás el derrumbe fue una intervención divina en más de un sentido. Tal vez no solo salvó cuerpos, sino también almas. Quizás impidió heridas invisibles que jamás habrían cicatrizado, o quizá todo fueron coincidencias, malentendidos, rumores de un pueblo pequeño donde poco sucedía. Nunca lo sabré. Y tal vez sea mejor así. Han pasado 50 años desde aquella noche de tormenta. 50 años desde que pronuncié las palabras que cambiaron mi destino. Atrás, no, por favor, mi cabello, antes negro como ala de cuervo, ahora es completamente blanco. Mis manos, que un día adornaron el altar con flores, hoy llevan las marcas del tiempo. Dejé el convento 2 años después del incidente. No por los sueños ni por el derrumbe, sino porque descubrí que mi vocación era otra. Quería ayudar de manera más directa. Me convertí en maestra en una escuelita rural, enseñando a niños de familias humildes como la mía, pero con sueños grandes. A los 30 años me casé con un hombre bueno, viudo, padre de 2 pequeños. Tuvimos 3 hijos más. Construimos una vida sencilla, pero llena. Una vida que jamás habría existido si aquel día fatídico yo hubiera entrado en la capilla condenada. Muchas veces pensé en los sueños que me atormentaron, en esa frase que brotó de mis labios casi contra mí. Voluntad, atrás, no, por favor. ¿Coincidencia? ¿Intuición? ¿Intervención divina? Nunca pude responder con certeza, pero con los años, con la sabiduría que solo la vida concede, llegué a una conclusión que guardo en lo más profundo: fue un libramiento. Llámenlo sueño, presentimiento o sexto sentido. Yo sé, en mi alma, que fue Dios, que fue el cielo protegiéndome, guiándome, salvándome de un destino que no era el mío. Asterisco.